Día, estimados seguidores de Siempre Animal. Hoy tenemos para ustedes un tema interesante respecto a los cambios en la calidad de aire que se ha visto durante la pandemia y pues debido al confinamiento. Era un tema que nos habían pedido mucho nuestros seguidores. Les agradecemos como siempre que nos hagan llegar sus inquietudes, sus dudas y ya saben que con mucho gusto estamos aquí para orientarlos. Nos preguntamos, ¿fue realmente esta pandemia un respiro para nuestro planeta? Y para eso hoy nos acompaña el ingeniero ambiental Matías Cuauhtémoc Lascano Macías, egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Él es colaborador en el proyecto de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Evaluación Externa del Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina, y colaborador en el proyecto del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, elaboración de documentos de buenas prácticas para el manejo integral y ambientalmente adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre muchos otros aspectos interesantes, por supuesto, de su trayectoria. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea. Pues un gusto de ser invitado a este programa para aclarar unas cuantas dudas sobre el tema de, este, de esta grabación, ¿no? Claro que sí, es que hay muchísimas dudas al respecto. Vemos que desafortunadamente, bueno, el COVID-19, como tal, la pandemia se ha llevado a muchas personas, desafortunadamente, pues ha dejado familias incompletas y pues de verdad eso es algo muy triste. Pero ante todo esto, también se ha preguntado la gente realmente qué tanto ha servido en cuestión ambiental. A veces hemos visto videos en los que incluso salen los animalitos, dicen por ahí recuperan sus espacios. Desde que comenzó el confinamiento, pues sí se han visto algunos cambios importantes y bueno, precisamente vamos a platicar un poco más acerca de la calidad del aire. Primero que nada, ¿de qué forma cambió durante este confinamiento en México y en países con alto índice de contaminación como China, por ejemplo? Sí, bueno, ahora sí que si quieres, para que le dé un poquito de contexto a los radioescuchas, me gustaría hablar primero arrancando aquí en México, ¿no? Y aquí justamente localizados en, pues, eh, la zona del Valle Metropolitano de la Ciudad de México. Justamente aquí contamos justamente con un índice metropolitano de calidad del aire, con el cual nos basamos para determinar ahora sí que en qué rango nos encontramos, dentro de los cuales, bueno, hay varios parámetros que definen justamente la calidad del aire del valle, ¿no? Entre los cuales, bueno, parámetros que se miden serían ozono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno, así como también partículas. Entonces, cuando estamos hablando respecto a calidad del aire, nos estamos refiriendo sobre todo a estos componentes de su calidad, ¿no? Entonces, ahora sí que viéndolo desde el punto de vista de la pandemia, cómo se vio afectada la calidad del aire, bueno, antes de lo que sucedió, pues normalmente se encontraba en una calidad, pues mala en realidad la Ciudad de México, justamente, ah, debido a varios factores, ¿no? Desde la alta circulación de vehículos automotores, desde actividades industriales, hasta la utilización, pues, de manera irresponsable de ciertos compuestos, componentes que resultaban justamente en una mala calidad. Ahora sí, entrando al confinamiento, que pues oficialmente empezó el 23 de marzo, pues tenemos aquí que lo que hubo principalmente fue una disminución de la circulación de vehículos automotores, ¿no? Que en su pico se estableció que teníamos una disminución del 70% de vehículos. Y sí, como mencionas, se ve como que la actividad natural, ahora sí que la fauna urbana empezó a retomar, ¿no? Mucha de los sitios que ya se encontraban vacíos. Pero entrando a detalle justamente a la calidad del aire, pasó algo interesante durante estos meses de confinamiento, porque en términos de monóxido de carbono, se vio una reducción de hasta el 58% de las emisiones del promedio que se tenía, así como una reducción de los NOx, ¿no? De los compuestos de nitrógeno, que con una reducción de hasta el 32%. Y eso sí fue bueno. Sin embargo,
hay uno de los componentes que definían también la calidad del aire importante que no tuvo una gran reducción, que en este caso fue el ozono. El ozono no se vio reducido de manera significativa, se redujo en un 3-4% durante este confinamiento, como se estuvo registrado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que a pesar de que los vehículos automotores y ciertas actividades se vieron frenadas, uh, ahora sí que el ozono se genera de otras maneras. Se genera por reacciones físico-químicas dentro de la atmósfera, que ya es pues físico-química atmosférica, pero básicamente se genera a partir de compuestos orgánicos volátiles y también de unas pequeñas fracciones de NOx. Entonces, ahí son otros puntos donde quizá la población no se daba cuenta que sí se tenían altos niveles de ozono, inclusive en ciertos puntos. Que haya altos niveles de ozono implica que también hay afectaciones a la salud. Entonces, sí, ahora sí que hubo reducción de monóxido de carbono, de NOx. Sin embargo, de ozono sí se mantuvo inclusive, lo cual afecta a la salud. Otro punto importante que hay que abordar es justamente que otro de los componentes son las partículas. Las partículas justamente se han escuchado mucho de las partículas suspendidas en el aire, de las cuales las que nos importan mucho, sobre todo en temas referentes a la salud, nos referimos a las partículas PM10 y PM2.5, que son partículas con unos diámetros pues micro, en este caso, que son micrómetros, son una cosa diminuta, ¿no? Que afecta justamente al sistema respiratorio. Si han escuchado a veces, ahora sí que coloquialmente cuando dicen, no, pues es que un día en la Ciudad de México aquí equivale a como si te fumaras, no sé, como dicen, 3, 4 cigarros. Así que, ¿cuál es el parámetro, el lineamiento con el que determinan eso? Bueno, justamente son las partículas PM2.5 con lo que se hace esa relación, ¿no? Por decirlo así, de cómo pueden hacer la comparación de equivale a tantos cigarros un día aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y eso también pasa en diferentes, se puede hacer la equivalencia para diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Las PM2.5 es algo que hay que tener justamente muy en cuenta cuando se trata de la calidad del aire. E inclusive ya se han hecho estudios haciendo correlaciones sobre la exposición a partículas PM2.5 con el COVID. Ahora sí que estos son estudios bastante recientes, donde se quiere ver esa correlación, ¿no? Por ejemplo, el TEC de Monterrey sacó un estudio muy reciente en el cual habla sobre ahora sí que justamente esta correlación de exposición a partículas PM2.5 con COVID-19, donde, bueno, vaya sorpresa, a mayor exposición de PM2.5 es más probable sufrir ahora sí que de escenarios más severos por la infección de COVID, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ya que se tiene evidencia con la cual se puede mejorar políticas públicas, por ejemplo, para el mejoramiento de calidad del aire. Ahora sí que es que, bueno, es todo un mundo empezar a hablar. Ahora sí que para abordar inclusive, pues, ya zonas internacionales. También en China se hicieron muchísimos estudios respecto a calidad del aire, ¿no? Así que me salto a China, por ejemplo, ¿no? Que ellos tuvieran un comportamiento diferente en este caso. ¿Por qué? Porque aquí en México nuestra industria no es tan fuerte como la de China, ¿no? Y China ha hecho esfuerzos bastante significativos para una transición a energías mucho más limpias y todo. Sin embargo, muchas de su industria todavía se basa por generación de carbón y todo, ¿no? Entonces, ahí tienen mucho problema justamente en las ciudades industriales de partículas, ¿no? Y las partículas justamente afectan muchísimo a la calidad de vida de las personas. En este caso, en China, durante el periodo de febrero a marzo, se presentó una reducción bastante significativa de partículas PM2.5. Y eso es muy importante ya que justamente, de acuerdo a estudios de diferentes universidades, por ejemplo, recuerdo uno que era de la Universidad de Notre Dame. No está en París, es una universidad, es una universidad americana,
bastante buena, Ujú. donde analizaron impactos de la salud por reducción de contaminación a causa del encierro por COVID en China y en Europa. Y ahí a lo que apuntaban, de lo que recuerdo de ese buen artículo, la verdad es que la reducción de partículas que hubo ahí en China durante el periodo de febrero-marzo se tradujo a que se previnieron unas 24,000 muertes prematuras por, justamente por mala calidad del aire. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, justamente se previnieron 24,000 muertes prematuras en el periodo febrero-marzo, mientras que en el periodo febrero-marzo hubieron 3,000 3,300 muertes por COVID. Entonces, si nos damos cuenta, inclusive el prevenir, el mejorar la calidad del aire conllevó a que se salvaran muchas más vidas de las que se perdieron por el COVID en este caso. Así de graves como el caso de China sobre su calidad del aire, ¿no? Que bueno, ahí tienen, pues fue en la región donde se encuentra Wuhan, que es la provincia de Hubei, que está es el mero mero centro de China. Entonces ahí es donde la actividad industrial está todo lo que da. Es una locura de industria automotriz, de metalurgia, petroquímica, manufacturera, de electrónicos, textil y de procesamientos. Entonces, justamente ahí sí, por el paro de actividades, hubo una mejora bastante significativa de la calidad del aire por ser tan intensamente industrializada la actividad, ¿no? Ujú. En cambio, aquí en Ciudad de México, pues sí se tiene actividad industrial, pero no a niveles chinos, ¿no? Volviendo al tema de México, Ciudad de México, ¿no? Mm. Sí hubo reducción en monóxido de carbono y en nitrógeno, ¿no? Bueno, en compuestos nitrogenados, los NOx, que así les decimos. Así como también hubo una reducción de partículas. Sin embargo, se volvieron a retomar, por ejemplo, las partículas, por ya que se reactivó un poco más la actividad de construcción, inclusive un poco la industrial. Sin embargo, lo que se tiene que tomar en cuenta también ahí es el ozono, ¿no? Eso es un punto importante acá. Y bueno, sí, ahora sí que lo que tuvo más difusión, que en este caso fue que los animalitos volvían a las zonas que se presentaban en zonas urbanas donde antes pues ni de chiste verías, ¿no? Así es. Ah, ta- Tanto aquí como en el resto del mundo. Pues, es más justamente porque bajó la actividad antropogénica, ¿no? Justamente, entonces, pues vieron, ya no están, ya podemos volver. Mm. Entonces, eso estuvo, Ujú. así que los videos de YouTube y todo se veían bonitos, ¿no? Me gustaría, pues sí, obviamente que haya una mayor conciencia ambiental, claro. Ah, Sin embargo, se tienen que hacer acciones también muy puntuales. Se tiene que mejorar la educación ambiental desde niveles básicos de educación, lo cual todavía no lo veo tan explícitamente. Y bueno, educar a las generaciones que vienen es muy importante. Ah, Eso es una acción importante, la educación ambiental. Se debe de retomar eso. Bueno, no de retomar, sino de reforzar sobre las enseñanzas que nos ha enseñado enseñanzas que nos ha enseñado esta pandemia. Ah, pues tenemos muchas empresas, por ejemplo, se han dado cuenta de que su eficiencia se mantiene o inclusive ha mejorado bajo el esquema de home office, por ejemplo, que eso es algo interesante. Por ejemplo, en el caso de mi empresa Curatso, ah, mm, antes de esto tenía un día de home office y ahora manejamos un esquema, pues sí, básicamente se invirtió, ¿no? Un día de oficina y un día de home office. ¿Eso en qué beneficia? Bueno, justamente que ya no tengo que ir a utilizar pues vehículo automotor o transporte público, lo cual quiere decir que estoy reduciendo mis emisiones, ¿no? En ese aspecto. Se Ujú. está reduciendo las emisiones y se está sacando la misma cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, muchas empresas van a optar por inclusive reducir sus oficinas y mantener a sus empleados en casa, eh, llamándolos una o dos veces a la oficina ahora sí que para que haya interacción más directa. Eso conlleva una reducción pues, de consumo de combustibles para trasladarse, así como también una reducción en el consumo del sitio de trabajo de tanto como de energía como de otros recursos, ¿no? Ah,
Ese esquema para el gobierno creo que se va a tardar un poquito más, pero también es importante que lo vayan implementando de a poco. Y, y creo que eso sería como que algo puntual ambiental que se verá reflejado posterior a esta pandemia, ¿no? Que se mantenga este esquema de más amigable con el trabajador, de que se puede quedar en casa, ¿no? Y eso de cierta manera ayuda al medio ambiente. Es que no necesitamos esperar a que sucedan situaciones como la pandemia para que realmente nos pongamos a pensar y a valorar también lo que tenemos, los recursos, como bien lo mencionas, aprender a ahorrar, a optimizar estos recursos y obviamente optar por energías limpias. No es posible que esperemos hasta que tengamos que estar en confinamiento para que realmente veamos un cambio en la calidad del aire, del agua. Yo creo que podemos hacer mucho aún cuando retomemos nuestras actividades. Esperamos ser una sociedad más consciente. Realmente volteemos a ver y digamos, bueno, ¿qué puedo aportar para seguir viendo esto, para seguir disfrutando de esto? Eh, no sé, tal vez participar en campañas también de limpieza, de reforestación. Claro. Creo que hay mucho que podemos hacer como sociedad. Espero que la pandemia nos haya dejado también como lección esto. Bueno, nos siga dejando como lección porque no ha terminado, no es momento de relajarnos, pero ciertamente creo que hemos tenido mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que hemos hecho y acerca de lo que no hemos hecho también. A final de cuentas, tenemos que estar unidos también como naciones, implementar estrategias para no contaminar tanto. Hemos aprendido de nuestros errores como humanidad y esperemos que así siga siendo, porque creo que ha sido realmente una lección muy fuerte que nos ha dado la naturaleza. Como les he comentado, todo vuelve a su lugar, todo está en equilibrio, la tierra se encarga de ponernos en nuestro lugar cuando nos sentimos antropocentristas y que somos el centro del universo y que cualquier otra especie es inferior a nosotros. Ahí estará la naturaleza para ponernos en nuestro lugar y recordarnos nuestro origen. Pues Claro. muchísimas gracias, Matías. No sé si te gustaría agregar algo más y darles algún mensaje a nuestros amigos de Siempre Animal. Claro, sí, no, no, gracias a ti, Andrea. Ahora sí que siempre es importante difundir sobre temas ambientales para concientizar a la gente, para que sepan justamente de varios rubros, cosas que no han tomado en cuenta sobre los impactos que causamos nosotros como sociedad y cómo impactamos a la naturaleza nosotros. Sin embargo, sí, justamente, ahora sí que así como podemos hacer mucho una afectación negativa, también nosotros tenemos la capacidad de hacer aportaciones positivas para el medio ambiente que, que sean equilibradas junto con el desarrollo social, así como con la naturaleza, ¿no? Que eso, bueno, ya lo llamamos el desarrollo sustentable. Eso es lo que hay que buscar, un equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental, ¿no? Eso es a lo que tenemos que ir nosotros para tener un planeta y una sociedad mejor.